Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando, ya iniciando lo que es este programa especial para este día sábado 22 de junio del año 2019. Y por supuesto, les damos la más cordial de las bienvenidas a ustedes en esta entrevista especial que vamos a sostener dentro de unos cuantos instantes con una banda que se ha formado allá por 1989 y que hace un par de años atrás regresó de nuevo a los escenarios. Y para sus fans es motivo de grandes noticias y por supuesto de conocer la historia y todos los planes interesantes que esta banda que tenemos en entrevista va a estar revelando en esta oportunidad. Y nos referimos a Saviour Machine, y que esta entrevista especial la estamos haciendo de manera exclusiva para la revista Metalbreed de Argentina. Les saluda Johonny Gonzales, para mí es un gusto y un honor que ya nos estén acompañando completamente en vivo. Y por supuesto, pónganse cómodos, que vamos a tener una entrevista muy pero muy especial con nuestro invitado, como lo es Eric Clayton. For the people around the world, for another continents, in this day we make a special interview, the podcast for the band Saviour Machine, Mr. Eric Clayton. This special interview will be in English with quick translation in Spanish for the Metalbreed Magazine for Argentina. Ya tenemos aquí al señor Eric Clayton, completamente en vivo. Eric, good morning from Honduras. This is Johonny Gonzales. In this time I represent for the Metalbreed Magazine from Argentina. Welcome to this special interview. It will be a great honor to have you in this special program for the people around Latinoamérica and another continents who want to know about history and upcoming news for a great band like Saviour Machine. For me, it's a great honor. Welcome. Good morning. Thank you very much for such a kind intro. Bueno, señores, pues aquí ya tenemos a Eric Clayton ya completamente en vivo y por supuesto listos para hacer un programa muy pero muy interesante. Eric, this special interview will be in English with quick translation in Spanish for the people around Latinoamérica. Are you ready? No problem, that's fantastic. Bueno, señores. My apologies, my Spanish is not so good, so... No problem. I make the translation for the people. We make the program in a more dynamical way. Bueno, señores. Okay. Bueno, señores, así que vamos a empezar acá. Desconectamos aquí nuestros dispositivos para poder atender minuto a minuto sus preguntas o sus saludos para nuestro invitado, como lo es Eric Clayton. Start the interview this day, Eric. We want to know about the current situation of the band. A few years ago, Saviour Machine is reactivated to continue their career. How does the band feel about returning to action many after years of absence? Yes, if you're speaking about Saviour Machine, obviously we are returning after a long time away, and the process has been nearly 20 years since we even worked together in the studio. So it's been a long time. We've all walked different paths in our lives and have slowly kind of come back together again to begin writing. We started writing again about 2 years ago, and that's all I can really tell you about the status of Saviour Machine, is that after many years apart, we're together again and we're writing, and at some point there'll be something new to hear from us. I make the translation for the people here in Latin America. Le hemos preguntado aquí, amigos, a Eric, que cómo se siente en la banda después de regresar después de varios años de ausencia. Le hemos preguntado correctamente o concretamente cuál es la situación que tiene actualmente Saviour Machine. Bueno, pues Saviour Machine están pues de regreso, según nos comenta Eric, después de un largo viaje y un proceso de ausencia que pues han estado preparando varias cosas en el estudio. Así que ha pasado mucho tiempo, han tenido un recorrido muy interesante a nivel musical y a nivel personal. Este regreso pues ha costado mucho, según lo que nos está comentando él, y nuevamente pues ellos se han juntado de nuevo ya para preparar nuevas ideas. Así que esta reunión pues se dio en 2017, tal como lo está comentando él, y definitivamente pues en algún momento
ya se estarán preparando con algunas noticias muy interesantes para sus fans en todo el mundo. Así que al pendientes, que por ahí vamos a estar ahí compartiendo algunas cosas interesantes de Saviour Machine. The last album, Eric, was Legend 3 Part 2 in 2011. The fans claims for a new Saviour Machine album. Do you have any plans to record a new work in this next month or the next year, like example? So, first of all, to your question, the last time Saviour Machine released an official album was not 2011, it was 2001. At least studio album. Legend 3-1. Legend 3-2 was never an official release by Saviour Machine because it was never completed. Oh. So, yeah, 2011. In 2011, big controversy surrounded. Our former record company released a bunch of demos, a bunch of just silly demos that we were working on, and decided it was going to be an album. So, yeah, it was definitely a strange end to a monumental task. But the death blow in the eventual abandonment of the Legend project. Le hemos preguntado por aquí a Eric, amigos, acerca de lo que es este trabajo discográfico como lo es Legend Part 3, que salió en 2011, que salió en segunda parte. Le hemos preguntado si hay algún trabajo discográfico de Saviour Machine listo en intención de grabar. Curiosamente, él nos está respondiendo que salió en su debido momento varios trabajos discográficos. Como ustedes saben, Legend salió en formato de trilogía. Salió en 2001, que es Legend 3 parte 1, que salió en 2001. Pero nos comenta curiosamente que salió Legend 3 parte 2 en 2001, también en 2011, perdón. Pero este trabajo contiene demos, versiones que el sello discográfico ha tenido acceso y en el cual causó mucha controversia, que es un lanzamiento no oficial de la banda. Se hizo así una especie de campaña y por supuesto dice que en estos momentos, pues tras lanzarse este trabajo discográfico que no fue aprobado por la banda, han decidido que están trabajando ya en un nuevo trabajo discográfico. Así que simple y sencillamente aquí estamos poniendo el punto de aclaración acerca de este proyecto que pues se incluyó en la discografía de Saviour Machine, pero que al final de cuentas es un trabajo que no es aprobado oficialmente. Así que pues válgase la aclaración y por supuesto esperando de que estén disfrutando del programa de este día. Así que saludos para la gente que nos está escuchando en México, nos están escuchando en estos momentos en Argentina, Ciudad de México, Guatemala, El Salvador. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía, recordándoles que esta entrevista es exclusiva para la revista Metalbreed Magazine de Argentina. Así que saludos para Claudia Saavedra en estos momentos. Eric, for many fans from the band, Legend is the most ambitious project of the band until today, related, of course, to conceptual albums. What is the reason it motivated you in make this kind of trilogy? Madness. No, I'm not sure. I was young. I was young, and I guess I was 27 when that whole thing started. You know what? At the time, I really, when I embraced the idea, I embraced it like a calling and a vision, and I guess an opus. But it's I was 27 years old, and in the end, to summarize what Legend did, I mentioned earlier that the record company released demos and kind of destroyed the last vestige of what I had left to put into the thing. It was like I said, but I had given up on the project many years before that, and it's a long story. I wrote a book, I published a series of private memoirs back in 2009, and I think in some ways that probably led to our former record company taking the steps they did and so forth. It just it got ugly, it got nasty, and it was a kind of a tragic way for the whole thing to end. But you know what? Everything happens for a reason, man. And there's other things going on now, and I understand, and I agree with you. I do think it was by far the most ambitious project that we ever took on. But in the end, I think it was just a bit too much for a band. It's one of those things where it was such a massive project that I think it killed the band in a lot of ways, and nearly drove me into the madhouse as well. So
Very interesting, thank you very much. Escuchen amigos, acerca de lo que es esta interesante trilogía que la banda tiene en su discografía, por cierto, que se llama Legend, que como ustedes saben pues tiene 3 partes y válgase la aclaración, pues un trabajo no oficial que salió en 2011, pero que les comentamos, Legend 1 salió en el 97, la segunda parte en el 98 y la tercera salió en 2001. Le hemos preguntado aquí a Eric, ¿qué le motivó en hacer este tipo de proyectos? Porque para muchos fans consideran de que este viene siendo como el trabajo más ambicioso de la banda hasta la fecha. Él nos comenta así entre risas: locura. Dice que no es algo seguro de cómo se dieron las ideas, pero en aquellos días pues el proyecto empezó cuando él estaba joven, 27 años, y todo comenzó a darse en forma para lo que es este proyecto. Realmente pues él tenía una visión de cómo podría hacer un trabajo discográfico, pero que él no sabía que esto iba a tener varias partes. Lo hizo como una especie de evolución, una primera parte, quizás no estaba seguro si iba a venirse con una segunda o una tercera. Pero dice de que esto era como una especie de demostración para la banda, que estaba demostrando que a través de los años venían algunas ideas. Había mucha historia de qué contar, según nos comenta él, de que él preparó un libro con algunas memorias especiales que se hizo allá por 2009, y de repente eso le llamó la atención a la compañía discográfica. Una idea vino a la otra y así comenzó a darse, a tomar forma de lo que es este proyecto, aunque de cierta manera terminó de una manera, aunque en cierta manera no terminó muy bien, como ustedes saben, con un lanzamiento no oficial y no autorizado, pero que él en cierta forma entendió y estaba pues muy de acuerdo de que al final de cuentas este trabajo se convertiría en el proyecto más ambicioso de la banda hasta la fecha. Así que él decidió hacer que este concepto fuera lo más dinámico posible y hacer de que fuera diferente, no como otros proyectos que hacen pues de que las bandas tomen las cosas muy seriamente y que esto pudiera matar en cierta forma el contexto o la idea de los conceptos que Saviour Machine hizo en Legend. Así que pues por aquí es lo que nos está comentando Eric Clayton. Gerardo Espinal from Tegucigalpa, Honduras. He's happy to hear you in this live interview and show me a picture from the album Saviour Machine 2 and says many blessings from Honduras. Eric, it's a great honor here to you in this live interview. Long life to Saviour Machine. Thank you. God bless you. Thank you very much. Bueno, ya escuchaste, Gerardo, muchísimas gracias. And of course, Héctor Ramírez from Mexico City says, many blessings for a great and iconic band like Saviour Machine. Please come to play to Mexico. Last time I was in Mexico was Mexico City in 2004, so it's been 15 years. I think November will be 15 years. Would very much like to come back to Mexico and continue into Latin America and perform for as many people as I can sometime over the next few years. So we'll see what happens. See what kind of opportunities are. Thank you very much. Ya escucharon, amigos, pues a ver si tenemos la oportunidad de que podamos tener a Saviour Machine aquí en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Gerardo, por cierto, un gran fan de la banda. Por ahí ya nos mandó la fotografía de su disco de Saviour Machine 2, así que pues por ahí preguntas o saludos, aquí nosotros minuto a minuto vamos a estar aquí recibiéndolas y por supuesto compartiendo aquí con nuestro invitado Eric Clayton, vocalista de Saviour Machine. In some way with this return is complemented with the entry of Summer West on the drums. How do you feel about seeing the classical lineup of the band reunited again? It's wonderful. It's a Saviour Machine super group, a Saviour Machine super lineup, basically the perfect Saviour Machine lineup, and we're very happy with the progress and where we're at. But you know, it's going to take some time. We were away from each other for many years, and this Saviour Machine reunion is going to take some time to unfold. We have to finish writing an album, and then we have to record it, then we have to release it, and then we have to tour it. So many steps. And in the meantime, I have other things that I'm involved with, and we can talk about some of those things after your Saviour Machine questions. But Saviour Machine is gonna happen in its own time, and I'm just thankful that we have the opportunity to work together again, and looking forward to what's ahead.
Escuchen amigos, algo muy interesante que les comentamos acá, la formación actual de Saviour Machine, les comentamos, Jeff Clayton, guitarras, Eric Clayton, nuestro invitado, también es el vocalista, Samuel West es el baterista, Nathan Van Hala es piano y teclados y por supuesto Charles Cooper es el bajista. Le hemos preguntado cómo se siente él en ver otra vez a la formación de la banda. Y por supuesto, con Samuel de nuevo en el seno de la banda. Dice que es algo de alegría. Dice que ver a Saviour Machine, lejos de ser una banda, se le puede considerar como una especie de super banda. Es prácticamente perfecta la alineación para muchos. Y están muy contentos con el regreso. Y por supuesto que están muy entusiasmados después de mucho tiempo inactivos. Preparar ya las energías, hacer giras, preparar nuevas ideas. Y que esto pues va a ser un proceso de desarrollo después de esta reunión, un paso a la vez, de terminar de preparar algunas ideas, de grabaciones y por supuesto lanzar todo esto que se tiene acumulado después de mucho tiempo. Va a haber mucho de qué ver en todos los integrantes, van a estar involucrados en este nuevo proyecto y que por supuesto está muy pero muy agradecido con sus compañeros de banda de tener la oportunidad de trabajar en un nuevo capítulo, en una nueva página para lo que es la historia de Saviour Machine. For the people around the world, this is Conexion Rock Radio, and of course we made this special interview for Metalbreed Magazine in Argentina. In this interview we have live from the vocal from Saviour Machine, Mr. Eric Clayton. Así que vamos a continuar amigos, aquí vamos a continuar en nuestro programa en vivo para la gente que desea conocer por supuesto de las historias y por supuesto de todo lo que involucra sus protagonistas, de la voz de sus propios protagonistas. For the people around the world, Eric, for listening and know for first time the history and music from Saviour Machine. We know that the band is formed in 1989 and their name is based from one song from Baby Bowie. How was the idea of forming an interesting band like Saviour Machine, especially in bringing a message of salvation for the masses? You know what? That might be it. The end of your question. You might have just kind of found a way of saying it for me. Salvation for the masses. I think the song itself, the Bowie track, it's no secret that I'm a huge Bowie fan and played an instrumental part in shaping my musical tastes. And the song itself, I always thought it was kind of a lost gem. It's on a record that didn't have a lot of singles and things like that. It's on an early Bowie record, 1970s, The Man Who Sold the World, and kind of a dark, obscure track that I was always fascinated by the lyrics and fascinated by the melody, and most of all fascinated by the idea. And the name itself was such a powerful play on words, and it just stuck. It's we knew it. I think my brother and I knew it the moment we said, "Hey, how about Saviour Machine?" Very interesting. Bueno, amigos, les voy a compartir rápidamente acerca de cómo se dio la idea de formar una banda como lo es Saviour Machine. Como lo comentábamos anteriormente en la pregunta, pues el tema está basado en una canción de David Bowie. Le hemos preguntado cómo fue esto de formar Saviour Machine. Dice de que Saviour Machine pues ha llevado un mensaje y una propuesta de un mensaje positivo al público, a las masas. Y dice que en sí el contexto de la canción de David Bowie, que es el tema Saviour Machine, no es ningún secreto. Él es un gran fan de Bowie y por supuesto él considera de que la canción en sí es como una especie de gema perdida. Dice de que de repente pues escuchar un tema que salió allá por los 70s, como por ejemplo el hombre que vendió el mundo, el contexto oscuro de las letras, quedó completamente fascinado. Y de ahí pues tomó lo que sería el nombre para la banda, que sería un juego de palabras completamente fuerte y poderoso, y que esto
pues quedaría plasmado en la mente de sus integrantes, y a partir de ahí comenzaría lo que sería una interesante historia, en este caso para Saviour Machine. Bueno, tenemos aquí varios saludos y por supuesto muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Marlon Matos from Sao Paulo, Brazil, he now listening this live interview and says, congratulations for this live interview, a big honor to hear you in this special interview for the fans from Saviour Machine in Latin America. Many blessings from Brazil, and of course, muito obrigado. Long life to Saviour Machine. Thank you very much. Bless you. Appreciate that. My pleasure. One thing to your previous question, not to interrupt, but I was thinking about this. I think it's important to. I know a lot of people are just finding out that I'm not dead at this point, and I disappeared for a long time. So, for people that are just kind of, hey, oh, the guy from Saviour Machine's still alive. Yeah, I'm still alive, and there's a lot going on right now. But I appreciate the opportunity, and you continue now. Thank you. Thank you very much for the chance for talk to you in this day. Not all the days had the chance for talk for the podcast from Saviour Machine. For me, it's a big honor. Spread the word for the fans in Latin America. All right, we appreciate it. Bueno, le estaba complementando por aquí como un punto extra en relación a la pregunta anterior. Dice de que hay muchas personas que quizás estaban pensando en cierto punto de que Eric pues no estaba con vida, pero de repente ahora en esta entrevista pues todo el mundo está alegre, y que por supuesto que sepan que el Saviour Machine está activo y que está preparando cosas muy pero muy interesantes. Así que en buena hora para los fans de la banda, y que por supuesto estén aquí compartiendo este importante momento con Eric Clayton. Así que nosotros vamos a continuar en nuestra entrevista aquí con nuestro invitado especial en Conexión Rock Radio. Mientras tanto, nosotros al pendiente de sus saludos o de sus preguntas. Eric, how were your beginnings in the Christian life? For many people, perhaps things, all the artists from many bands start on the secular way and then convert or reborn on the Christian way. How were your beginnings in the Christian life, in the music especially? It's a complicated question and a complicated answer probably, but I'll do my best. I was raised in an evangelical church. I was raised in a Southern Baptist church, so I had a really solid foundation. As a teenager, I did what teenagers do, and I left church and did a bunch of crazy things for a number of years. And then by the grace of God, I found my way back and became a devout believer. I guess I was 19 years old, 19, 20. And shortly thereafter, I guess you could say music was in my heart and in my mind, my testimony is I guess it's been published and published again, but I was thankful to find my way back, and I guess because of that grace and because of the power of salvation at 20 years old, after almost not making it to 20 years old, I had a passion to want to reach out to people in dark places, and so my brother and I guess together, you could say we had a vision to try to reach the darkest of the darkest places and the people struggling with the darkest things. And we thought, what would happen if David Bowie met Black Sabbath? And I think that's where Saviour Machine was born. Very interesting. Thank you very much for this special answer. Amigos, les voy a comentar acá, les voy a compartir en esta interesante pregunta que le hemos hecho aquí a Eric, que cómo fueron sus inicios como músico en la vida cristiana. Como ustedes saben, quizás muchas personas piensan de que los músicos tienen una vida anterior en lo secular y renacen en lo cristiano, pero aquí le hemos preguntado esto a Eric y nos comenta de que esta pregunta es un poco difícil de responder, pero que él da lo mejor de sí en esta siguiente respuesta. Es algo complicado probablemente. Dice que él creció en una iglesia y que por supuesto estaba en la Southern Baptist Church, que tuvo una base muy sólida en sus primeros días de infancia, y por supuesto pues como adolescente dejó la iglesia y comenzó a hacer
cosas pues típicas de adolescente durante muchos años. De repente encontró un camino de regreso a través de Dios y se convirtió en un devoto creyente a partir de los 19 o 20 años. Y de repente encontró, además de la fe, la música, que compartió esto en su corazón y en su mente. Definitivamente hasta el día de hoy él se ha convertido en un testimonio vivo de la pasión de acercarse a las diferentes personas en diferentes lugares oscuros, insospechados, junto con él y su hermano, llevando lo que es un mensaje de salvación. Y que tuvieron una visión completamente diferente de evangelizar a las personas a través de la música. Y que por esa razón, ¿qué pasaría si David Bowie o Black Sabbath trabajaran en Saviour Machine? Sería algo completamente quizás impensable, pero que ellos decidieron llevar las riendas de esta banda y por supuesto llevar lo que es el mensaje a las personas en diferentes partes del mundo. Carito Guerrero from Mexico City, Tijuana, Baja California, in Mexico City, sends regard for you and says, many blessings for you, Eric, in this special interview. My question is, has been easy or hard to take your message to the Christian or secular audience with Saviour Machine? It's been difficult on both sides. It's been difficult, I think, because of what Saviour Machine was and the way we presented our message and music and musical identity in all of it. Such a bold, dark, operatic kind of force that I think it was such a unique thing when we were doing it 25, almost 30 years ago. Wow, it's been 30 years. That's intense. I just realized, like 89, it's 19 right now. So it's been 30 years. 30 years since my brother and I went, hey, let's try this band thing. And I think, I really think in the end, we presented it in such a bold, young, obnoxious way that. Yeah, maybe I think it offended people on both sides. It scared Christians and it scared non-believers and it scared everybody back then. So I think, it's glad that I'm happy that it doesn't scare quite so many people anymore. That people are actually kind of finally coming around to listening to it and appreciating it for what it is, what it was, you know. Thank you very much for your answer from my friend Carito Ter en Tijuana. Carito, muy buenos días allá en Tijuana, Baja California. Un abrazo y por supuesto, le has preguntado si ha sido fácil o difícil llevar el mensaje de Saviour Machine a las audiencias, tanto cristianas como seculares. Dice y te responde por aquí gustosamente que ha sido difícil en ambos lados, llevar una propuesta musical y en especial con fuerza operística, que tiene contextos y pasajes muy oscuros. Dice que esto lo ha estado haciendo en los últimos 25 o 30 años y es lo que le ha dado esa intención junto con su hermano de llevar lo que es este mensaje de salvación a las diferentes personas. Ellos decidieron formar esta banda y por esa razón es el único motivo que se ha estado presentando de una manera tan atrevida. Quizás desde muy jóvenes pensaron de que la gente los iba a ver quizás así con miedo, pero de repente ellos decidieron pues seguir adelante y presentarse en cualquier escenario, ya sea cristiano o no cristiano, que es lo que nos está comentando por aquí Eric Clayton de Saviour Machine. Para mí, como lo hemos dicho, es un gusto que nos estén escuchando y por supuesto, pues aquí muchísimas gracias por estar ahí en sintonía. My friend Chris Flores from San Salvador, El Salvador, he's now listening this live interview and says, greeting from San Salvador, El Salvador, Eric. It's a big honor here to you in this special interview. I have a special compliment for you. Your voice reminds me of Dave from Chris Rice, the operatic aspect, says Chris from San Salvador. Thank you. That's a lovely compliment. He's one of rock and metal's greatest vocalist, so thank you. Escuchaste por aquí, Chris. Aquí te ha mandado aquí el saludo Eric y por supuesto dice que está muy agradecido por el cumplido que le has dado acerca de Job Day. Bueno, de Queen's Rise, bueno, una interesante banda acerca de lo que es el contexto de la música, que dice que es una de las bandas que ha admirado bastante a nivel operático, según lo que dice Eric Clayton. What is your opinion about the fans who all devoted for the band, who had all the discography, t-shirts, go to the concerts, enjoy the concerts, sing the songs live with you and the bandmates? I wouldn't be here without them. Simple as that. I wouldn't be sitting here talking to you without them, because
I spent a lot of time away, and I spent a lot of time doing things that aren't necessarily good for your music career. And the fact that I've been welcomed back in the way that I have is mind-blowing and quite touching. Bueno, amigos, para los que son amantes de las bandas y que son pues parte importante, le hemos preguntado aquí a Eric que cuál es su opinión acerca de los fans de corazón que son devotos a la banda. Él nos comenta que ellos, la banda no estaría aquí sin ellos, porque sin los fans pues las bandas no son nada. Por supuesto es necesario para la carrera musical de toda banda el tener a los fans al lado, pues compartir momentos especiales, firmas de discos, disfrutar de sus conciertos. Es un hecho completamente alucinante y que por supuesto es como una especie de comunión que se da entre los fans y las bandas. Así que vamos rápidamente a continuar con nuestra entrevista aquí especial, y por supuesto le damos las gracias a Eric Clayton por el tiempo que se está tomando y que estamos haciendo la traducción lo más rápido posible. Eric, many bands around the world think that Saviour Machine has been an important influence, and the message that sent to you is, thank you for the great contribution that you and your bandmates made over the years. What do you think about it? That's awesome. Not sure exactly what to say about that. I guess as an artist, you know, when you're young and you're doing something bold and you know you're not sure if it's good, but you know it's unique. And you know, when you're part of something like that when you're young, you never know. You never know if it's going to eventually land and touch people and inspire people. But as an artist, you hope so. And it's been awesome. It's been awesome as the older I get. That's, I guess, one of the consolations of getting old is you get older and you find out that some of the stuff you did was cool enough to inspire people to try to do something as well. So it's pretty groovy, man. Le hemos preguntado aquí a Eric, amigos, acerca de qué es lo que piensa él de que muchas bandas alrededor del mundo miran en Saviour Machine una influencia y que están muy agradecidos por el talento que se le ha dado, que ellos han dado al mundo a través de los años. Dice de que es muy agradecido, es muy gratificante tener comentarios de este tipo de parte de varias personas alrededor del mundo. Ellos empezaron siendo jóvenes haciendo lo mismo, algo audaz, y que esta experiencia hasta el día de hoy ha sido completamente increíble y gratificante. A medida que pasan los años, pues los músicos envejecen, y en el caso de Saviour Machine pues no hay caso de excepción, y que a medida que pasa el tiempo descubres que algunas de esas cosas que has hecho han sido lo suficientemente geniales para inspirar a las personas, y que intentan hacer algo, y que pues en sus propias palabras, hacer esto o ver esto en otras personas es completamente genial, que es el mensaje que les está enviando aquí nuestro invitado de honor, como lo es Eric Clayton. Así que muchas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros, disfrutando de este programa especial para los fans de Saviour Machine, que es lo que nos están comentando por aquí. Muchas gracias, thank you so much. We had another greeting from Bogotá, Colombia, Sudamérica. My friend Alejandro Cervellón sends regard for you and says, good morning from Bogotá, Colombia. Eric, many blessings for you and your bandmates in Saviour Machine. I wait the moment when you release a new album. Alejandro, thank you. Thank you. Good morning to you. Bueno, ya escuchaste ahí, Alejandro, muchísimas gracias y saludos hasta Bogotá, Colombia, a esta hora de la mañana, que todo el mundo está disfrutando de lo que es esta interesante entrevista para los fans de Saviour Machine. Eric, in a point of view, how you could evaluate the musical evolution that the band has made since the first days until today? Many consider that the band has made an excellent discography in their history, like example Saviour Machine 1 and 2, Legend 1 and 2. In a few words, a classical album, gems. Again, honored and thankful and grateful that so many people hold those albums so closely to their hearts and still listen so closely to the albums and discover new things all the time, and yeah, it moves me and it keeps me going. Those the albums that you mentioned those are the only 4 Saviour Machine records as far as I'm concerned. I mean, we did a couple of cool live albums, but the only 4 studio albums that were ever completed were those 4 albums you mentioned: Saviour Machine 1, Saviour Machine 2, Legend 1, and Legend 2. Legend
Legend 3 in the end, just to kind of put a hammer on the nail here. Legend 3 was never released. You could say Legend 3.1 was a really good demo, and Legend 3.2 was a really bad demo. And that's basically it. It's a good demo and a bad demo. But that record was never really recorded or finished, let's say. Mm-hmm. Okay? Okay. Well, thank you so much for your answer. So, thank you. So, thank you. We're 4 for 4 on the studio albums, so that's good. Appreciate that. Escuchen, amigos, le hemos preguntado por aquí acerca de la evolución musical que la banda ha tenido. Muchos consideran de que sus primeros trabajos, en este caso Saviour Machine 1, Saviour Machine 2, Legend parte 1, Legend parte 2, son joyas o que son considerados clásicos de culto. Y por supuesto le hemos preguntado qué es lo que piensa acerca de este tipo de comentarios de los fans hacia la banda. Dice que él está muy agradecido y que por supuesto que la gente tenga en consideración y que aprecie estos álbums. De repente han tenido la oportunidad de descubrir la música de la banda desde muy antes, y ellos han mantenido ese tiempo para hacer trabajos de alta calidad y tener este tipo de registros en lo que Saviour Machine respecta. Por ejemplo, en su discografía hay álbumes en vivo, por ejemplo el que estamos escuchando, que es en vivo en Alemania, Lion Deutschland, por ejemplo. Hay un trabajo de estudio que son maquetas de 4 horas, por ejemplo el Saviour Machine 1 y el 2 han sido álbumes fundamentales en su discografía, aunque por ahí existe el álbum que es considerado como un demo, para bien o para mal, pero que ahí está incluido dentro de lo que es la discografía de Saviour Machine, y que la gente está muy pero muy agradecida de la apreciación que le da a la banda actualmente. Así que es lo que nos está comentando acerca de lo que es la música de Saviour Machine a nivel general. My friend Claudia from Buenos Aires, Argentina, she's enjoying this live interview and says, do you play any sports? If yes, what? Yeah, I was a baseball player. Baseball, okay. Long time ago. Bueno, Claudia, béisbol. Espero que estés muy contenta de este trabajo que estamos realizando para ti y para todo el staff de Metalbreed que estamos en esta mañana haciendo realidad, y que mucha gente ha estado preparando esta entrevista durante mucho tiempo y que la estamos realizando en este día. Eric, we know about the existence of the acoustical material that was recorded in 2012. Any chance that be released in the next years? The question is in audio or video? That's a good question. It's an honest question, because we intended in 2012 when we shot it all. We shot video and we recorded, and we had every intention of releasing something. And then bottom line is my personal life within the next year jumped the track. So I went through a divorce. I went through a divorce and left the state of California, moved to Utah. I went through a whole bunch of growing pains. So basically anything that was Saviour Machine related, and anything, I kind of dropped off the map. Actually probably more than kinda. I disappeared when my marriage failed and my wife and I divorced. We'd been married for 29 years, and had 2 lovely daughters that were still teenagers at the time. So it was just brutal, and I couldn't even imagine doing anything Saviour Machine related at that time. So my life was broken and my heart was broken. So I went out to see if I could pick myself up and find inspiration to move forward again. And I have, and here I am. And there's a lot to tell in between. But if you want to talk about some of those things, some of those things that have led me to still being here today, I'm happy to. But it seems like you've got a script you're working from, and just in the end, let's not forget to you make sure to ask me one question. What am I doing now? Just you ask me that before we're finished, okay? And I'll keep answering anything you got. Okay. Yeah, I was a baseball player. Okay, thank you very much. One or two questions before the end this special interview with you. Bueno, esta pregunta me la hizo Marlon desde Brasil. Le ha preguntado por acá si por ahí
ha habido algún trabajo guardado en 2012 y que pues por ahí estaban en intenciones de lanzarlo. Le hemos preguntado esto. Dice de que pues por ahí había bastante material en 2012, que lo han guardado todo. El motivo de todo este atraso ha sido una situación meramente personal que ha tenido Eric en su vida. En especial, lo voy a poner entre paréntesis, un divorcio. Él ha tenido pues que reconstruir su vida, él ha tenido su familia, han estado casados por casi 30 años y de repente todo esto ha generado una situación de atraso y de parón en todos sus planes, y que por esa razón él ha decidido pues en cierta manera, ya una vez que las cosas estén tomando ya un rumbo completamente diferente, pues tratar de retomar su vida y ver si este proyecto se puede lanzar ya próximamente, que es lo que él nos está comentando por acá, y que solamente quedará esperar esa oportunidad en la cual pues Saviour Machine nos pueda ofrecer un nuevo e interesante capítulo en su historia. Eric, before the end this special interview, 2 questions. We had the chance to see the band in the future, perhaps in a special tour in Latin America. Many people are waiting you with open arms. Like I said, when Saviour Machine has a new album, we will definitely look at the opportunities in Latin America, and look forward to the possibilities. Dice él de que pues por aquí tendrán la posibilidad de ver a Saviour Machine en Latinoamérica, pero primero una cosa a la vez, un álbum, y después ver si hay alguna oportunidad de que podamos ver a la banda ya completamente en vivo. Okay, the last question is perhaps the hard in the interview, Eric. If you choose or you pick the best and the underrated album from the discography, what would be the best album and the most underrated album from Saviour Machine? Many fans say the best album is Saviour Machine 1 on the Lion Deutschland in 2002. The underrated album is perhaps the last Legend 3 Part 2, the unreleased album. I'm really not sure I can answer that. They all seem to be, the four you mentioned, SM1, SM2, Legend 1 and Legend 2. So those 4 records are the 4 Saviour Machine records that I can live with. Those are the records that were completed and released. And I don't know if any of them are underrated or overrated at this point, but I'm glad that people are still talking about them. And eventually maybe people stop talking about the one that never got finished, but we'll get to that eventually. But yeah, maybe you're right. Maybe the Legend 3 album, yeah, that's the one. That's the underrated one because no one's ever heard it, other than a few people pretty close to me. You know. Thank you. Ahí está. Bueno, la respuesta, amigos. El mejor álbum, pues, los 4. Saviour Machine 1, el 2, Legend 1, Legend 2. Son los mejores álbums. Y pues por ahí dice que el infravalorado puede ser el Legend 3 Part 2. A pesar de ser un demo, dice que este álbum, pues, es considerado como el infravalorado en su discografía. Por algunas razones que ya ustedes ya las conocen. Claudia says, for you, a special favorite aroma? This is just a tobacco flavor. I'm not sure if it really tastes like tobacco, but it tricks my brain into thinking it does. And now this is a commercial for, yeah, I know. Wait, there you go. Now you can actually show it. Thank you so much for your answer from my friend Claudia. Claudia, el aroma favorito aquí de Eric, el tabaco. Así de sencillo. Bueno, pues ya estamos entrando a la recta final del programa y por supuesto quiero darle las gracias a todos ustedes por todo el tiempo que nos han dado en esta oportunidad. Eric, what message do you want to send for all the people who hear us in this special interview? We'll send greetings, questions. Thank you so much for your time in this special interview for all the people in Latin America, for Metalbreed in Argentina, and of course we made this special broadcast via Conexion Rock Radio. For me was a big honor from the bottom of my heart in talk to you in this day. For me as well, my friend. Thank you. It was lovely to meet you and my pleasure to speak with you and your listeners. First of all, I'll answer your question and say goodbye with thank you for listening. If you're listening right now and you've discovered Saviour Machine over the last 20 years, then that's so cool, you know, very, very cool. And I'm thankful. I appreciate your time, and I appreciate how patient you've been. It's been a long time, and I know that a lot of people thought that this day would never really come around, that I would show up again talking about music and making music. But I am,
and I've got a new project that I'm currently deeply involved with at the moment because I moved to Europe a couple of years ago, and so I've got a band over here as well that I'm writing an album with, and I've got a solo album coming out as soon as it's done, and my feeling is it'll be done before the Saviour Machine album, and been playing some dates with these guys, and yeah, you guys, I appreciate you being so patient about Saviour Machine, but in the meantime, yeah, if you're up to hear what I'm doing on my own, it's a very personal album I'm working on right now, and I've got a great band, and that's kind of what's going on with me. So hit me up on Facebook. That's pretty much what I do to advertise these days. I got no record company or anything like that. I'm just doing this myself. It's pretty simple. So if you want to talk to me, you want to kind of stay in touch, Facebook's the best way. Okay? Ok, amigos, el mensaje que les está enviando dice que les está dando las gracias por haber escuchado esta entrevista y por supuesto a aquellos que han disfrutado de Saviour Machine en los últimos años, que estén al pendientes, que hay pues noticias muy interesantes dentro de la banda, que está muy agradecido por el tiempo de calidad que se le ha dado aquí a él de parte de toda la audiencia en Latinoamérica, y que por supuesto es muy gratificante poder hablar de la música, de la historia de la banda, y que ellos junto con sus compañeros de banda están comprometidos en hacer nueva música. Por ahí proyectos en puerta, actualmente está radicando en Europa hace unos cuantos años, y por supuesto él tiene una banda por allá y que está escribiendo un álbum, así que hay material en solitario, por ahí algo en Saviour Machine por ahí que se está preparando, y por supuesto dice que están muy pero muy entusiasmados de preparar noticias para los fans y que estén al pendientes en las redes sociales, y que van a estar anunciando algo en los próximos días, y que simple y sencillamente ha sido un gran honor poder compartir este tiempo de calidad con la audiencia de Latinoamérica. Eric, thank you so much in this special interview. In same way, the best luck for you and your bandmates, your special projects, and we're looking forward to talk to you in the future again. Thank you so much. Thank you too, my friend. God bless you.